Muchas gracias, Ricardo, por tan amable presentación. Amigos, compañeros, profesores, nosotros no seríamos lo que somos hoy si no fuera gracias a ustedes. Por eso me tomo la libertad de agradecerles y por estar aquí con nosotros, mi familia. Como fue mencionado anteriormente, hablaremos acerca de los avances científicos en la enfermería respiratoria, en donde trataremos un poco de la historia que envuelve esta rama, cómo se desarrolla ella dentro de las áreas críticas y hablaremos un poco de los avances científicos, específicamente de las innovaciones y de las promesas que ella nos tiene. Cuando pensamos en la historia, pensamos en aquellos hechos de impacto que la marcan y generan en ella sucesos que perduran en el tiempo. Uno de ellos podría ser en el año 1915, durante Primera Guerra Mundial, en donde fue utilizado el terrible y corrosivo gas mostaza, que no solamente generaba en el paciente lesión a nivel del tegumento, sino que generaba también lesiones a nivel de las mucosas bronquiales, generando en el paciente una asfixia agónica que podía prolongarse hasta por 6 semanas y culminaba con su muerte. Pero no nos vayamos tan lejos. Hace 34 años el enfermero tuvo que empoderarse, tomarse en sí mismo, aprender e innovar con el fin de tratar ciertas enfermedades que aumentaron su nivel de prevalencia, entre las que podíamos encontrar la poliomielitis, la tuberculosis y la neumonía. No fue hasta el año 1981 donde la Sociedad Británica Torácica apoya a la enfermería respiratoria y la respalda alegando que en gran medida las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de la morbimortalidad en el mundo. Lamentablemente, la enfermería no es una especialidad que sea muy difundida en el mundo, pero ella trata de buscar y centrar sus cuidados en el más alto grado de la salud respiratoria, en todos aquellos pacientes con condiciones agudas o crónicas que requieran de estos tratamientos, sin distinguir entre las edades. El enfermero respiratorio se encarga, además de ello, de tratar y llevar a cabo tratamientos complejos como pueden ser las presiones positivas, tanto invasivas como no invasivas, o los tratamientos inhalados que si no se llevan de forma correcta condicionan a un ingreso o reingreso seguro del paciente a las áreas clínicas. Lamentablemente, también, a pesar de la insistencia por parte del personal de la salud, la enfermería respiratoria todavía no existe en nuestro país. Pero, ¿quién quita? Muy pronto, todos la tendremos. Cuando pensamos en la unidad de cuidados intensivos, solemos ver aquella unidad en donde hay gran cantidad de tecnología, donde la mayoría de los egresos y las tasas de mortalidad son muy altas. El enfermero respiratorio de esta área debe tener ciertas cualidades específicas para poder cumplir con los requerimientos que tiene esta área, en donde entre ellos podemos encontrar las capacidades de analizar, entender y comprender las imágenes, las imágenes tanto radiológicas como tomográficas, tener la capacidad de interpretar la compliance, la elasticidad pulmonar, la capacidad de distensión de los pulmones y además de ello los volúmenes y presiones que debe mantenerse. El enfermero respiratorio debe empoderarse en sí mismo, tanto a nivel interno como a nivel externo, ya que al hacer esto condiciona a un egreso mucho más pronto del enfermo o del paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Cuando pensamos en el quirófano, desde el área respiratoria siempre pensamos en el seguimiento y el monitoreo de la anestesia o de la intubación. Pero realmente la enfermería respiratoria tiene que estar presente en todo momento, durante el preoperatorio, el acto quirúrgico y el postoperatorio, en donde debe llevar a cabo diferentes disciplinas. Según la American Society of Anesthesiologists, el estándar de los cuidados respiratorios va destinado
no solamente a la monitorización de la capnografía, sino de la pulsioximetría, en donde si esto no se lleva a cabo puede generar serios problemas hidroelectrolíticos o hemodinámicos. El enfermero respiratorio, a su vez, también debe estar muy atento a las capacidades pulmonares, los volúmenes y las resistencias al flujo, al igual que la difusión dentro de los alvéolos. El enfermero de esta área debe también estar muy atento a la realización de ciertas pruebas que son indispensables durante el preoperatorio, pero que lamentablemente no se suelen hacer. Una de ellas podría ser la prueba de función pulmonar, que evalúa lo anteriormente descrito. Si esto no se hace, esto puede generar dentro del área de quirófano complicaciones, como podría ser trastornos hemodinámicos, trastornos hidroelectrolíticos y trastornos a nivel de la integridad pulmonar, en donde podría reducirse hasta en un 60% la capacidad residual funcional de ese paciente. La emergencia, nuestra querida emergencia, la puerta de entrada de todos los pacientes con problemas agónicos, agudos, crónicos o reagudizados. El enfermero respiratorio de esta área debe cumplir con ciertas condiciones muy específicas, ya que durante una emergencia respiratoria las rápidas acciones de enfermería condicionan la diferencia entre la vida y la muerte. El enfermero respiratorio debe estar muy atento a la ventilación, la oxigenación y a los controles de las secreciones bronquiales. El enfermero respiratorio puede encontrar diferentes tipos de patologías sumamente complejas, por lo que debe tener un buen y amplio conocimiento de fisiopatología y anatomía, en donde podemos encontrar un neumotórax a tensión, una atelectasia masiva, podemos encontrar asma o episodios de POC o hasta simplemente una obstrucción por algún cuerpo extraño. El enfermero respiratorio debe siempre estar atento del equipo de la emergencia, siempre integrado, y prever todas las acciones que vayan a ser realizadas antes del acto terapéutico. Gracias. Para continuar, quisiera dejarlos con la especialista en el área respiratoria, la licenciada Adriana Sánchez, que nos hablará un poco de las innovaciones y de las promesas de la enfermería respiratoria. Buenas tardes. Dispensa. Yo estaba ahí sentada y dije, bueno, Adriana, tranquila, con calma. Disculpen, pero bueno, es inevitable no emocionarse, ¿no? Bien, dando continuidad a lo que mi compañero, el bachiller Omar Contreras, presentó acerca de la enfermería respiratoria, pues a mí me corresponde, Jim, ve acá un segundo, por favor, que estoy viendo aquí está. Gracias. Entonces, para dar continuidad, pues a mí me corresponde hablar sobre lo que nos promete la enfermería respiratoria. Muy bien, Omar, y todas las personas que he observado hoy, lástima que no estuve desde la mañana, pero realmente las presentaciones han estado espectaculares. Son estudiantes, bachilleres que están a punto de graduarse como técnicos, realmente es admirable
su presentación, la forma de dirigirse, la oratoria. Los felicito a todos, desde los profesores, por supuesto, padres, los mismos muchachos, que a ustedes nos han puesto a nosotros a un nivel que, o sea, son para nosotros, tenemos un reto. Ahora nosotros con los profesionales, que ya tenemos años en esto, ¿no? 26 años, 30 años, y eso le damos las gracias por ello. Porque en la medida que nos exigamos cada vez más, pues la profesión es indetenible, el desarrollo de la misma. En tal sentido, cuando hablamos de qué nos promete la enfermería respiratoria, que es importante recordar que, digamos que el objetivo principal en los cuidados y en la atención es poder satisfacer las necesidades de los seres humanos. Cuando hablamos de satisfacción y decimos, bueno, nos pedían hablar de innovación y de tecnología, pues sí, porque la tecnología no solamente tiene que ver o no se entiende solamente como un producto, es decir, el equipo o los dispositivos que cada vez observamos en la práctica o en nuestros espacios cotidianamente, sino que como menciona Patricia Rocha, ella plantea que la tecnología debe ser vista como un mediador entre la racionalidad y la subjetividad. ¿Por qué? A través de la racionalidad. Porque tenemos que entender la tecnología como un proceso y como un producto. Lo que quiere decir que cuando hablamos de procesos, hacemos referencia pues a tres tipos de tecnología. Tecnología blanda, blanda dura, corresponde a la tecnología como proceso, y la tecnología dura a la tecnología como producto. Bien, para enfocarnos un poco más acerca de la tecnología blanda, no es más que la presentación que hizo totalmente nuestro compañero David y Manuel, que tiene que ver con ese cuidado humanizado que le damos al paciente día a día en cualquiera de las unidades clínicas o cualquier unidad en la que nos encontremos, incluso puede ser desde la consulta. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues que nosotros estamos relacionándonos, por supuesto, con individuos que tienen una necesidad interferida, alguna situación pues que les preocupa. Y es importante la relación interpersonal que nosotros tenemos que tener con el paciente en primer lugar, seguido por supuesto de los familiares que lo acompañan y el equipo multidisciplinario, que es precisamente trabajando, valga la redundancia, en equipo, es lo que nos permite mejorar cada vez más los cuidados que prestamos como enfermeras. También aquí hay que hacer referencia, por supuesto, a esa acogida. Cuando el paciente ingresa, el hecho de mirarlo a los ojos, de presentarnos, de respetar su dignidad, el hecho de que además involucrar a sus familiares, porque no es espere usted afuera, porque aquí estamos atendiendo al paciente, no es el nivel de incertidumbre para ambos. Para el paciente que está expuesto a unas unidades que, sin nosotros querer, les ponemos unas unidades que pudiesen ser interpretadas o percibidas como muy frías. ¿Sí? Y el familiar afuera que está, pues, por supuesto, con una gran incertidumbre de qué es lo que pasa allá adentro. Por eso que mencionaba a nuestros compañeros que la familia, los amigos, deben ser considerados como parte del equipo de salud o parte del equipo de la atención y los cuidados. Porque es fundamental que se mantenga en un ambiente confortable. Por eso cuando habla de gerencia de servicios hace referencia, por ejemplo, a cosas como la iluminación, que haya un espacio confortable, con buenos colchones, buenas sus almohadas que le permitan estar cómodo, el servicio de nutrición, el aseo, el orden. Todo eso tiene que ver con esto. Y por supuesto, la relación interpersonal, donde debe ser sumamente importante la comunicación efectiva. Fíjense que esta autora que le mencioné, Patricia Rocha, dice que el día que nosotros entendamos la comunicación como una tecnología, vamos a tener grandes desarrollos desde el punto de vista del cuidado. Por otro lado, hablamos de la tecnología blandadura. Cuando hablamos de tecnología blandadura, pues ahí es donde vemos de manera más marcada el proceso. Es decir, no basta solamente con que nosotros todos los días estemos tomando datos, registrando. Tenemos datos recolectados, ciertamente, pero ¿qué hacemos con ellos? Ese es el tema, ahí es el proceso. Si somos capaces de observar cómo va evolucionando el paciente, qué de repente técnica pudimos realizar que a lo mejor nos produjo más bien algo inesperado que no es conveniente para el paciente. Todas esas cosas que debemos observar, debemos además hacerlo acompañado de ¿quién? De un equipo multidisciplinario. Cuando nosotros trabajamos en equipo es mucho mejor el resultado que vamos a obtener, porque de eso se trata la tecnología, de mejorar los resultados, de que el paciente se sienta bien atendido, de disminuir costos, de protocolizar, que en este caso, cuando hablamos de tecnología blandadura, para allá vamos. Nosotros observamos, registramos, analizamos y discutimos. ¿Para qué?
para protocolizar, tener estándar, tener escalas que nos permiten orientar nuestra acción y, por supuesto, nos permite tener mayor seguridad en la toma de decisiones. En este caso, que les traigo algo, por ejemplo, una escala que es la escala de Disnea, que va de 0 a 4, no voy a especificar cada una por razones de tiempo, pero tiene que ver con, cuando hablamos de una escala, por ejemplo, de 0, de Disnea es aquel paciente que realiza ejercicio y sin embargo no siente ninguna sensación de ahogo, así sea un ejercicio máximo. Mientras que la escala 4 son aquellos esfuerzos que hace el paciente simplemente en acciones cotidianas como cepillarse los dientes, peinarse, abrocharse, amarrarse los zapatos, y eso genera en él un gran esfuerzo. Ahí hablamos de una disnea grado 4, según la MRC modificada. Y cuando hablamos de tecnología dura, pues es lo que más conocemos. Bueno, ¿cuáles son los equipos que llegó? Por ejemplo, el videolaringoscopio que llegó a los cuidados intensivos, muy bien. Primero que tenemos, por supuesto, que aprender cómo utilizar los equipos que cada vez llegan a la institución o a cualquier espacio. ¿Qué nos permiten estos equipos? Ciertamente ser mucho más certeros a la hora de intubar, o tenemos equipos, por ejemplo, que nos ayudan en la parte diagnóstica desde el punto de vista respiratorio, como es, por ejemplo, la plethysmografía, que nos permite medir hasta el volumen residual, la capacidad de difusión, o, por ejemplo, los estudios polígrafos o polisomnógrafos para saber si el paciente tiene algún apnea o apnea del sueño. Vemos allí en las imágenes, por ejemplo, esos micro CPAP, que a la medida que avanza el tiempo, nosotros hemos podido pues, evidenciar cómo los ventiladores mecánicos invasivos y no invasivos cada vez son más sofisticados, nos proporcionan muchísimo más valores que nos permiten igualmente nosotros como que analizar cuáles son las estrategias y cómo debemos orientar nuestra acción. En definitiva, pues hay muchísimo, por supuesto, que está por venir, pero es importante sobre todo que nos llevemos aquí a algo claro, que las tres tecnologías son fundamentales. No es lo mismo que yo de repente maneje perfectamente un equipo, pero que no sea capaz de darle la mano al paciente, de mirarlo a los ojos y que sepa que lo que estamos haciendo, porque si ustedes se ponen a ver, el paciente cuando egresa de una institución, no va a recordar quizás, de repente puede recordar la unidad, ese pipi que no me dejaba dormir, o de repente ver a los profesionales trabajando o conversando, tratando de ayudar a los pacientes que estaban a su alrededor. Pero de seguro va a recordar ese que me escuchó, el que me dio la mano, el que me entendió. Y eso es fundamental en los cuidados de enfermería. Finalmente, para hablar sobre lo que tiene que ver con los avances de la enfermería respiratoria, le traje a colación pues, dos trabajos que se han realizado en el año 2022. Cuando empezamos a buscar, bueno, qué cosa, de verdad, promete la enfermería respiratoria. Yo les diría que mucho, porque la enfermería respiratoria para mí es la vida. Porque si dejamos de respirar, pues no existimos. Y generalmente cuando un paciente además sufre y se deprime, siente una gran sensación de ahogo. Yo creo que empezando por allí es mucho lo que tenemos que hacer. Pero me llama mucho la atención que al buscar qué cosas se está innovando acerca de la enfermería respiratoria y de lo que nos conseguíamos. Eran artículos que lo que tratan de fortalecer es justamente la tecnología blanda y la tecnología blandadura. Perdón, blandadura. No la tecnología dura, porque la tecnología dura, la mayoría de las personas como que es una gran motivación que tiene de ver cómo yo puedo mejorar los tiempos, y es verdad, es fundamental. Fíjense, en este caso, fue a propósito de la pandemia, fue en un lugar que hicieron un estudio donde quisieron ver si de repente intervenía personal de la salud que tenía que ver con el área física y la terapia ocupacional, ver si eso permitía que el personal de enfermería tuviese como menos carga laboral. ¿Por qué? Por la cantidad, por supuesto, la demanda que hubo con los pacientes COVID, que ameritaba una dedicación importante para satisfacer las necesidades básicas del paciente. Entonces, pero se les ocurrió, vamos a hacer durante 9 semanas, vamos a tomar, digamos, como muestra 35 pacientes en el área de cuidados intensivos con COVID, y digamos, delegaron o asignaron a este grupo que se encargara de las movilizaciones y el posicionamiento del paciente, que sabemos que era requerido en los mismos, ¿verdad? Para mejorar su oxigenación. ¿Cuál fue el resultado? Que ciertamente al finalizar ese tiempo se logró ahorrar 677 horas que destinaba el personal de enfermería para hacer esa actividad. Adicionalmente a eso, el paciente se vio beneficiado desde el punto de vista biomédico, de acuerdo clínico, se vio beneficiado desde el punto de vista clínico y a la vez también social, porque en esa movilización igualmente hubo una relación un poco más estrecha
que en oportunidades de personal de enfermería tratando de atender tantos pacientes, quizás no tuvo la oportunidad de poder dedicarse en este aspecto humanista, pues, humanizado no por no querer, sino por una capacidad por el tiempo, pues. Por otro lado, también está este trabajo que está igualmente en el año 2022 del futuro de los cuidados intensivos, tecnologías optimizadas y un sistema de atención de aprendizaje para potenciar un enfoque humanista. En este, lo que tratan es de explicar todo lo que he venido conversando ahorita aquí en esta presentación, pero me llamó mucho la atención que narran un caso de una paciente de 59 años que es atendida en atención primaria y le diagnostican influenza. Una vez que se lo diagnostican, pues le asignan un dispositivo para poder monitorizarla mientras está en casa y mientras, pues a distancia, a través de la telemedicina, iban observando cómo iban los registros. Y la paciente fue empeorando cada día más. Existía a través de la inteligencia artificial ciertos protocolos que le permitían a un dron pues decidir, bueno, mire, según el protocolo, la terapia que continúa es esta, y así iban, a medida que iban pasando los días. Luego vieron que el paciente pues se iba empeorando cada vez más y decidir un grupo hasta su domicilio, allí deciden trasladar al paciente a un área de hospitalización. Cuando llegan a la institución de salud, el paciente tenía una insuficiencia respiratoria aguda importante, es intubado, pasa a la unidad de terapia intensiva y aún allí sirvan un protocolo y continúan con el seguimiento. O sea, que ese que tenía desde atención primaria continúa estando hospitalizado y después el paciente a su egreso igualmente siguió a través de la inteligencia artificial y a través de la telemedicina, se pudo hacer el seguimiento. ¿Qué cosa me parece a mí que importante? Bueno, es cierto, los protocolos son fundamentales y fíjense cómo la inteligencia artificial los utiliza, ¿verdad? Pero no podemos dejar de siempre estar, ¿quién elabora los protocolos? Nosotros. ¿Quiénes observamos los procesos y el cuidado y cuáles son sus resultados? Nosotros. La invitación es a que esos datos no se queden allí en el papel, sino que comencemos también a generar, a observar, porque ¿por qué no? Nosotros elaborar ciertas escalas que nos van a permitir mejorar los cuidados de los pacientes. Finalmente, mi compañero y yo pues le traemos este mensaje. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Marie Curie, gracias.